sí lo hacen por su ética profesional, pero en realidad esa ética profesional tendría que estar basada en una ética evaluativa. Ujú. Digamos, habría quien no lo hace porque tiene miedo al castigo, pero yo hablo de casos en los que, a ver, habrá psicólogos o médicos en general. Bueno, un psicólogo no es propiamente un médico, pero estoy hablando de profesionales de la salud. No divulguen la información. Eso podríamos decir, bueno, lo hacen porque hay un reglamento, etcétera. El ICE tiene, por ejemplo, su decálogo de tratamiento al paciente, etcétera. Estoy hablando de decálogo porque esto es de códigos, decálogos, dodecálogos, etcétera, es deontológico. Pero todo eso en realidad está basado en una ética reflexiva. O sea, alguien ya, un consejo médico, etcétera, se tomó la molestia de reflexionar cómo deberían de comportarse los médicos y eso se traduce en un código. Pero no significa que el código supere al beneficio de una ética reflexiva, porque al contrario, ese código está basado en un ejercicio de ética reflexiva. A ver, voy al caso que puso Adrián de las leyes ambientales. Eh, la optativa de ética había yo mencionado, bueno, vimos un texto de Alejandro Herrera, donde él habla de que constantemente las personas que trabajan en bioética o en ecología, etcétera, han estado tratando de hacer conciencia entre las personas los últimos 20 años, porque moderemos nuestra conducta con respecto al planeta. Nos han instado de diferentes formas a que lo hagamos, porque tengamos un respeto a la vida, porque entendamos lo que significa otras formas de vida más allá que del ser humano, y esto no ha funcionado. Y ahora, en ese texto que es del año pasado, de Alejandro Herrera, dice, ok, respetemos el medio ambiente, digamos, ya no por una vía reflexiva y evaluativa, hagámoslo ya casi con urgencia por una vía deontológica. Porque si seguimos comportándonos así, nos, nos va, pues nos va a cargar la chingada, por decirlo así, ¿no? Porque así a ver, lo digo porque esas fueron sus palabras en una entrevista. Entonces, durante los últimos 20 años, estas personas han estado trabajando en este tema y buscando una sensibilización moral con respecto a las repercusiones del actuar humano con respecto al planeta, y la gente no ha entendido. Dice, bueno, ahora hagamos normativa. Sí, una cuestión utilitarista, sí. Si yo sigo tirando basura, el planeta va a seguirse calentando. Los periodos de invierno se van a reducir. Ya no lo hagamos por una cuestión reflexiva, porque tal parece que no es el fuerte del ser humano. Hagámoslo por una cuestión de interés, de que si yo sigo contaminando, estoy afectando mi propia salud, estoy afectando mi propio entorno. No sé si esta es la parte que quería abordar Adrián, pero eso sí me pareció muy importante de las personas que están trabajando desde diferentes disciplinas, desde luego, todo el tema de la relación medioambiental entre el ser humano con el planeta, que ya es tan urgente que cambiemos nuestra conducta, que ya pareciera una pérdida de tiempo apelar a la racionalidad de las personas, sino ya casi como un mandato, como una prohibición. No sé si esa es la cuestión que quería abordar Adrián, pero aquí estaríamos entrando a terrenos de bioética, y precisamente el ejemplo que yo tengo es esa raza. A ver, espero que ustedes, también lo mencioné creo que en la clase con los de ética, pero en otro sentido. Espero que recuerden, que no sean de memoria tan flaca, recuerden la polémica que causó la guía bioética que publicó el Consejo de Salubridad General el año pasado, ¿no? Era, era la guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia. Esta guía bioética se publicó porque existían muchos criterios durante la crisis del año pasado, sobre todo la crisis de los respiradores y de las camas, a quién se le iba a asignar estos recursos limitados y escasos. Al primero que llegara, al que más lo necesitara, al que más
lo necesitara en función de que su cuadro ya estaba agravado antes de la pandemia o a que se agravó con la pandemia, a los viejos, a los jóvenes. Entonces, era un caos en los hospitales porque cada hospital y cada cuerpo médico aplicaba diferentes criterios. ¿A quién recibimos? También generó una crítica desde diferentes sectores disciplinarios, el académico, por supuesto, en donde se decía, bueno, es que la guía bioética reduce el concepto vida a una cosa muy mecánica. Sí. El problema es, a ver, esta guía estaba dirigida, repito, al personal hospitalario para que pudieran atender con cierta rapidez algunas situaciones, en caso de que, por ejemplo, hubiera una cama disponible. Pero es que también esto producía mucha zozobra y hasta disputas entre los propios médicos de guardia. Bueno, ella, para que los hospitales les dio criterios claros para que los hospitales asignaran en determinados casos estos recursos escasos, respiradores y camas. Y uno de los principios que aplicó es dar el recurso a la persona que tuviera una expectativa de vida mayor en un estado saludable, es decir, a los jóvenes. Y ahora en la etapa de vacunas se está aplicando el criterio inverso. Se vacuna primero a los adultos mayores y en la crisis de los respiradores era al revés. Entonces, y otro criterio que también se aplicó, por ejemplo, en cuanto a las políticas, cuando ya empezó esto a afectar a la cuestión económica, es otro que es un criterio plenamente utilitarista, pero difícilmente estaríamos en contra de él. Otra razón para que se le tuviera que vacunar primero a los jóvenes es, a ver, ¿a quién vacunamos primero? No, pues niños, como cuando se está hundiendo un barco, niños y mujeres primero, niños y ancianos primero. Puede parecer una medida que en un principio le puede traer capital político fuerte al actual régimen, pero esto es insostenible económicamente porque entonces el foco de mortalidad se va a concentrar entre la población económicamente activa, es decir, en población que está en edad productiva, por salvar quizá poblaciones que no están en edad productiva. Esto suena muy fuerte, pero así son los criterios en economía. Bueno, ¿quiénes son las primeras personas a las que se les vacunó? Fue a los médicos, y no se hizo por un criterio de bondad de la población, se hizo porque los necesitamos, porque nos conviene que ellos sigan, digamos, peleando la batalla. Ese es un criterio plenamente utilitarista y deontológico, pero creo que todos estamos de acuerdo con eso. Estos son los escenarios en los que la deontología nos sirve. ¿A quiénes son a los primeros que se les tiene que vacunar? A los médicos, porque los necesitamos. Así de sencillo. Sí, podríamos ponernos a pensar en que es una vida que salva vidas, sí, pero digamos aquí la parte reflexiva sí se queda muy al margen. Simple y sencillamente porque necesitamos que sigan con vida. Estos escenarios es algunos en los que podemos advertir la utilidad de la deontología. Desde luego, la deontología no puede estar desarticulada de la ética reflexiva, porque para elaborar la guía bioética se tomaron en cuenta cuestiones de ética filosófica, cuestiones económicas, cuestiones técnicas, cuestiones administrativas, cuestiones jurídicas, en caso de que se le negara la atención a alguna persona, que también hubo cuestiones en problemas de tipo jurídico, porque recordarán que algunos hospitales se nombraron hospitales COVID, y algunas personas que tenían, ya no digamos consultas, cirugías programadas, tuvieron que ser aplazadas. Y hubo personas que presentaron denuncias porque me están negando la atención. Tengo derecho soy derechohabiente y me están negando la atención. Yo tengo un padecimiento completamente ajeno a la COVID y se ha suspendido mi cirugía. Entonces, diseñar una guía de esa envergadura
necesitó un trabajo interdisciplinario y exhaustivo muy fuerte. ¿Cómo lo vamos a ver cuando abordemos el tema? Bueno, la guía ética para la transformación de México, que es un champurrado ahí de muchas cosas. Es ética pragmática, pero es ética filosófica, pero es economía, pero es ecologismo liberal, ¿no? Por ahí en un artículo de La Razón, Guillermo Hurtado dijo que era cristianismo